532, taller de buscadores de conocimiento del 4 de abril del 2024. Buenos días, sí, muchas gracias, buenos días, buen día para ti, como siempre, donde sea y cada vez que escuchas esta serie de buscadores de conocimiento de la Fundación Keshe del Instituto de las Naves Espaciales. Como siempre, les damos la bienvenida nuevamente a lo que yo llamo reuniones de información y comprensión, de más comprensión sobre lo que necesitamos entender y lo que nos hemos perdido en la comprensión del proceso de la creación. En los últimos meses y tiempos pasados seguimos hablando de lo que llamamos la dimensión e interacción de los campos del universo. ¿Por qué estamos haciendo esto? ¿Por qué hemos ido por ese camino? El hombre en el estado de materia ha comprendido la mayoría de las formas físicamente, de cómo se forman las células, los tejidos, las plantas, los animales a su alrededor. Y en diferentes maneras y diferentes historias ha creado el proceso de evolución y de cómo se ha convertido desde una cosa a otra y cómo diferentes animales se conectan para ser uno y vuelven a ser dinosaurios y todo lo demás. En cierto modo, enseñar sobre los rayos cósmicos es donde, en cierto modo, la evolución del hombre, la evolución de lo que llamamos el sistema solar, que ha creado, ha comenzado el hombre, que a través de la evolución se ha convertido en el hombre de hoy. En cierto modo, hemos dado un paso atrás, o ni un paso atrás, vamos en cierto modo a entender el origen de la creación de los campos, lo que llevó a la creación de nuestro sistema solar, lo que llevó a la creación de nosotros. Y con el tiempo reunimos la inteligencia. ¿Qué pasó con los otros rayos que vinieron de la misma fuente y se convirtieron en otras cosas? Se convirtieron en otras dimensiones que viven en el universo. Como hemos visto, como decimos, el hombre vino de las cuevas o lo que sea y luego evolucionó de los océanos y de los mares, luego subió al árbol y luego tuvo piernas y brazos y el resto, pero en esencia surgió de la mezcla original de los materiales que estaban presentes en este planeta. Ahora, ¿cuál ha sido la mezcla de los campos que están presentes en el universo? La única creación o la única creación no podemos ser nosotros, porque los campos han tomado diferentes dimensiones, diferentes direcciones y han pasado por la misma evolución. Algunos en las primeras etapas de los campos y otros después de nosotros. Los sistemas planetarios y las estrellas que se han creado después de la creación de la Tierra y aún están pasando por el proceso de madurez para crear vida en la dimensión de la repetición de las mismas células, la misma estructura de vida. Entonces, cuando hablamos de rayos cósmicos, cuando hablamos de campos cósmicos, es para llevarnos de regreso. Miramos a nuestros antepasados de dónde vinieron. Ahora miramos de dónde vinieron nuestros ancestros espaciales. ¿De dónde vinieron estos campos que se convirtieron en nosotros? Somos parte de la estructura que es una estructura viva y no somos nosotros, somos parte de ella. Somos parte de esa evolución, parte de la estructura de esta vida. Entonces, cuando empezamos a hablar de rayos cósmicos y campos cósmicos y las radiaciones que provienen del universo, del cosmos, es rastrear el origen de nuestro sistema solar, el origen de nuestra galaxia, el origen de nuestro universo. Y esto necesita tiempo, esto necesita comprensión, esto necesita ser comprendido paso a paso. Hemos madurado un poco, entendemos la creación de la vida en este planeta. Ahora hablamos de esperma y el óvulo que llevaron a la creación del hombre. ¿De qué energías provino? ¿Qué condujeron a la creación del sistema solar? En cierto modo, nada ha sido, en cierto modo es aleatorio, pero en cierto modo tiene un patrón, en cierto sentido. Si una mujer no se pone en contacto con otro hombre para tener un hijo, siempre hay otro hombre, hay otra mujer con la que puedes tener hijos. Entonces, ese es el mismo proceso en la dimensión de la vida en el espacio. De una u otra forma, los campos de los universos se unen y de una manera u otra crean repetición de vida, crean repetición de lo que llamamos inteligencia en combinación de estados de materia que conducen a la vida. La vida incluso
existe en sistemas monoatómicos y monoestructuras. La vida existe en el sistema planetario, que solo observamos nitrógeno en él. Incluso las estrellas de neutrones tienen vida en ellas. Es para nosotros entender la inteligencia de esa vida, porque al final del día, un neutrón decae. Al final del día, neutrón tiene un espectro de campos al que en su interacción conduce a interacciones de la estructura molecular de los campos y conduce a algún tipo determinado de vida. Entonces, ¿qué nos pasa? ¿Por qué tomamos esta posición? Y lo que llamamos estamos haciendo de una manera, seguir a nuestros antepasados en el espacio. ¿De dónde vinieron las energías que su interacción llevó a la creación del Sol, que la interacción de sus campos condujo a la creación de la Tierra? Y luego de ella se crea el hombre y todo. Entonces, llegamos a un nuevo proceso. Nosotros llegamos a comprender cuál es la esencia de la creación. Y luego tenemos que mirar la estructura más grande, que en cierto modo, donde se unieron los campos, fue el origen de los campos. Fue la ascendencia de los campos la que condujo a la creación de nuestra galaxia. Y luego, cómo se unieron estas galaxias, lo que creó la estructura de lo que llamamos el universo. Entonces, a medida que crecemos, a medida que retrocedemos hacia la comprensión, obtenemos inteligencia que podemos entender el proceso. Llegamos a un punto. ¿Cuál es el motivo de la creación? ¿Y cuál fue el propósito de todo este caos y mezcla y todo esto que venimos en el mundo de la creación? Somos lo suficientemente inteligentes que hemos entendido el proceso de la creación que nos lleva a comprender el resto, que lleva a la creación de manifestación en una dimensión de lo físico. El hombre no ha comprendido esto plenamente. En los próximos tiempos, en las enseñanzas, comenzaré a explicar cómo surge el proceso de la vida. El hombre lo ve, pero nunca lo ha entendido. El hombre lo toca, pero el hombre no lo ha entendido. No ha entendido lo que está tocando. El hombre ha sido parte de su propia estructura, pero no ha llegado a entender cómo se ha hecho esta estructura. Y esta es una de las razones por las que el mundo de la ciencia de hoy está en el dilema de hoy. ¿Cómo será? ¿Cómo será y cómo tomará forma en el espacio? ¿Qué necesitan manifestar? Hablamos de la presencia del alma y del alma de la fisicalidad, que en su interacción con lo que llamamos el alma del campo magnético de la Tierra, conduce a la creación y manifestación del hombre. Así es cuando el alma de la fisicalidad está fuera y crea el cuerpo del hombre. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando el alma del hombre está dentro del alma de la fisicalidad? Entendemos al hombre, pero ¿qué pasa cuando el alma de la fisicalidad está dentro del alma del hombre? ¿Qué condición física presenta? ¿Cómo se ve el hombre por dentro y en ese ambiente? ¿Por qué si el alma de la fisicalidad pudiera interactuar con el alma del hombre, en interacción con el alma de su entorno, creó el cuerpo del hombre? ¿Qué sucede cuando el alma de la fisicalidad y el alma del hombre entran e interactúan en ese entorno? ¿Qué veríamos? Y lo que sería una estructura dentro de la estructura del alma que confirma la existencia. ¿Confirma la dimensión del alma del hombre? Este dilema, una vez que lo entiendas, esta pregunta, una vez que te des cuenta, te resolverá muchas preguntas y respuestas en el mundo de la ciencia y la tecnología de la vida física del hombre. La verdadera esencia, en cierto modo, cómo se creó el ADN, cómo controla, cómo funciona, cómo transporta tanta información, o lo llamamos ADN, es muy diminuto. Pero esta diminuta estructura ahora le hemos dado un código. Es el universo mismo, es una galaxia misma. A la realidad a la que ahora gradualmente en la estructura de las enseñanzas llegará es cómo tomaría tiempo darle forma a las cosas y cómo se moldearán las cosas por venir, por decidir la forma en que nos manifestamos, la forma que en cierto modo interactuamos con nuestro ambiente. Entonces, tenemos que entender cuál es la esencia de la fisicalidad, cómo hacer, cómo nos manifestamos en la dimensión de lo físico. En cierto modo, si escuchas las enseñanzas del pasado, se necesita una gota para crear el pez. Solo hará falta una gota para manifestar cualquier cosa.
Pero, ¿qué es esa caída? ¿Qué contiene? ¿Cuál es su esencia y en qué campo se aplica? ¿Qué lleva? ¿Qué pasa si dejo caer eso en agua en este planeta y dejo caer esa misma agua en otro océano, en otro planeta, en otro líquido y en otro planeta? ¿Se manifestaría? ¿Se parece a un pez? ¿O no será nada? ¿Se disolverá y desaparecerá? ¿O se convertirá en un monstruo? En esencia, el hombre necesita comprender la interacción del campo del cosmos, la interacción de los campos del cosmos y luego la interacción de los campos de la creación, el creador, los rayos cósmicos y la estructura, la fisicalidad del hombre. Entonces podrás transmutar. Entonces entenderás cómo transmutar. Entonces tú entiendes qué es la transmutación, cómo lleva la emoción dentro de los campos. Entonces tú entiendes cuando hablamos de ARN, lo hacemos sufrir lo que significa ARN. Una vez el hombre comprende que lleva toda la información del universo, toda la información del únicos. Entonces el hombre no necesita en cierto modo mirar, enseñar, aprender algunas cosas en otro lugar que no sea la Tierra, el universo o la galaxia. Porque una vez creado, una vez gelificado, una vez que ha llegado a su condición de existencia, lleva todo ese conocimiento en él. La forma en que lleva todo el conocimiento para producir cada célula en el dedo del pie, en la uña, donde está la uña, donde tiene que estar la uña de la mano, donde los cabellos tienen que ser, de qué color tienen que ser y todo lo demás. Toda la información que hace que la estructura del hombre se asiente en su ARN y cómo el disco está listo, crea la emoción que crea una fiscalidad a través de lo que llamamos ADN. Entonces, ahora estamos mirando, ahora estamos tratando de entender, ahora estamos desarrollando una comprensión del ARN del universo que está dentro del ARN del hombre. Es una parte que el hombre nunca ha tocado porque el hombre nunca entendió. Y ahora, una vez los científicos amplían esta parte de la tecnología de la creación, una vez que el hombre de la ciencia va más allá del desarrollo en descubrir qué rayos, de dónde vienen, añade a qué parte del cuerpo del hombre, el hombre se vuelve conocedor de esta parte de su propia creación. Esto es parte de la enseñanza que hemos estado diciendo durante décadas. Durante décadas que lo que el hombre come en condiciones físicas para alimentar su fisicalidad en este planeta es solo el 20%. El otro 80% proviene del universo. ¿Cómo es que sabes que tienes que tomar vitamina C? ¿Cómo sabes que tienes que tomar vitamina D? ¿Cómo es que sabes que necesitas calcio o potasio? Y tu cuerpo no sabe en qué campos del universo necesita atraer desde lo que llamamos rayos cósmicos para atraer el otro 80%. Ni siquiera hemos comprendido la totalidad de lo que tomamos de nuestro entorno. Que lo que tomamos no es la comida, la carne, las verduras, el pescado. Son los campos del universo. Y cómo el ARN ha traído esto y lo ha adaptado, que lo absorbamos sin conocimiento. En cierto modo, hoy en día, como dije muchas veces antes, vemos auras. No es que la interacción del campo magnético de la Tierra y los rayos cósmicos con el cuerpo del hombre, cuando le entregan la comida al hombre, cuando tienes una fresa es roja, o un color rojo, tu mano se pone roja, tu lengua se pone roja, luego te lo comes. Entonces, ahora los campos que recibes del universo en una fuerza dada en interacción con los campos tuyos, crea ese color y así. Y ahora puedes ver lo que has comido del universo, lo que has tomado de los rayos cósmicos. Entonces entenderás lo importante que, como te he dicho muchas veces, un día te lo explico, qué significa tu aura y qué es. Tu aura es la atmósfera de tu cuerpo en respecto a su entorno, pero tiene dos entornos. Uno con la interacción con los campos del planeta y uno con la interacción de los campos del cosmos. El hombre no entiende eso todavía. De ahí viene el 80%. Aquí es donde hacemos taping. Hoy estamos pasando por la época invernal. Tenemos fruta de invierno. Mañana, el mes que viene, va la primavera.
Tenemos las frutas de primavera y las frutas de verano y así colectivamente. Cuando volvamos el total de un año, recopilamos todos los campos que necesitamos para la vida y almacenamos una parte porque el invierno no podemos tomar lo que se toma en verano, pero se almacena en el hígado. El hígado sabe cómo manejarlo, pero ¿dónde está el hígado de lo que llamamos campo de energía del cuerpo del hombre, que toma energía del universo? Porque en cada parte del universo acumulamos cierta cantidad de campos que no existe tanto en otros lugares. Desafortunadamente no nos hemos vuelto sabios en el universo para construir invernaderos que ustedes puedan tener todo en todo momento, como quieras. Entonces comprenderás, cómo si el hombre en el universo se vuelve lo suficientemente inteligente como para ir más lejos, como ahora te dicen, eres un signo del zodiaco, es ahí donde vas a sentir esto y aquello. Porque, ¿qué campos vienen a usted y hacen que usted reaccione de la misma manera? Entonces, ¿cómo reaccionamos en diferentes posiciones en nuestro sistema solar en esta galaxia y nuestra galaxia y qué campos absorbe de su universo? Todo esto está por venir. Es el comienzo de la enseñanza. Y somos y estamos enseñando a nuestros científicos cómo empezar a analizar esto, que conduce a la creación y comprensión de lo que llamamos el ARN del universo. Esa parte somos nosotros. No somos solo parte del sistema solar, somos esa pequeña parte de la célula que hace ese pedacito de piel del dedo del pie. Y el resto de galaxias y universos que dan forma al hígado, al riñón y la estructura de la vida, de lo que llamamos el creador. Somos parte de ese proceso. Como dije muchas veces, así como nuestro cuerpo tiene que recibir y disponer, también lo tiene nuestro universo, también lo tiene nuestra galaxia y nosotros también. Como totalidad del únicos, tenemos el mismo proceso. Tantas galaxias y tantos universos en una posición determinada y dimensión, y hacen la estructura más grande de la creación, lo que llamamos el creador de los creadores. Los persas entendieron esto hace miles de años y le crearon un nombre que es el Shah, que significa creador. Él era un dios y luego lo llamaron Shah de Shahs, dios de los dioses. Entonces lo que llamamos únicos es la palabra que significa creador de los creadores. Tenemos esto en nosotros entendemos esto. Nuestros antepasados en una simplicidad de comprensión del mundo y la creación ya entendieron esto. Pero, como viene siendo tradición, se han dado nombres tomados del nombre del creador para dar credibilidad a los caminos de pensamiento y la creencia. Mira el Islam, mira el judaísmo, mira el cristianismo, mira todas las religiones. Todos provienen de las mismas palabras que originalmente eran el nombre de un dios. ¿Cuál era el nombre del creador? Y luego hicieron estatuas para confirmar la existencia del creador que no podían ver. Y luego el hombre tomó ese nombre de esa estatua y el nombre del creador e hizo la religión fuera de esto. Así se hacen las religiones con los nombres que aceptamos. Ahora entiendes, hace miles de años nuestros antepasados entendieron esto, pero de alguna manera más adelante nos volvimos tan estrechos de mira, nos enredamos tanto con la fisicalidad que perdimos de vista lo que realmente había allí. Todos los nombres que le hemos dado a las estatuas están en los nombres de los dioses que no pudimos ver. Entonces ellos no podían ver, hicieron una estatua. Ahora es lo mismo. Lo llamas a la historia del imperio persa, lo llamamos Shah de Shahs, significa Dios de los dioses, lo que nosotros llámelo, el único. Y luego cada uno tiene un universo, porque había muchos dioses bajo esa dimensión de dioses. Entonces ahora lo entiendes. Puedes darle la terminología en lo físico. Puedes darle terminología en la dimensión de los campos. Puedes darle terminología en la dimensión del cuerpo físico del hombre. Es toda la misma palabra. El hombre es creador de todo hígado, riñón y operador del mismo. Entonces somos un dios de esta estructura, pero ese dios vive dentro, creado por otros dioses. Los llamamos la mamá y el papá y los abuelos y tatarabuelos y los ancestros si vamos hacia atrás. Entonces,
En cierto modo, es lo mismo con la estructura de la encarnación de los campos del universo. Fuimos creados a partir de los campos del universo y estamos conectados de la manera a la linfa correcta. La linfa conecta, alimenta la otra parte de las células del cuerpo, desde el hueso hasta la médula ósea. Las células, la tecnología y todo lo demás. Lo llamamos la linfa que recorre el cuerpo. Llámalo los rayos cósmicos en el universo, debido a que estos campos alimentan el alma del hombre, alimentan los campos magnéticos energéticos del hombre. Ahora, cuando entiendes esto, el mundo de la creación se vuelve muy simple. Somos una parte de una fracción de una célula, en un pedazo de la más grande, un pedazo de lo más grande que es el creador. Si podemos encontrar, si podemos encontrar lo que llamamos la forma exterior, el límite exterior de nuestro universo, entonces será esa célula de la piel. Pero de alguna manera parece que estamos dentro solo de la piel. Dice que estamos en el límite del universo. Nosotros son eso lo que llamamos la grasa debajo del nivel de la piel. Somos una célula en algún lugar, allí y en nuestro universo. Y una parte de eso está en otro lugar. Entonces, le hemos dado el mismo nombre, pero en diferentes posiciones, de diferentes maneras. Y creamos los dioses a partir de nuestros propios dioses. Y ahora nos convertimos en dioses. Estamos buscando un dios para ser también nuestro dios. Sigue con la misma falacia. Y la enseñanza sobre lo que llamamos los rayos cósmicos, la enseñanza sobre los campos cósmicos, la enseñanza sobre el alma, la enseñanza sobre el alma del creador. Todo esto es parte de comprender a la más grande estructura y cómo está conectada. En el cuerpo del hombre, como te dije, lo llamas linfa, porque llevan las energías, lo que necesitamos. En la estructura de nuestro universo lo llamamos rayos cósmicos, pero es lo mismo. Es una sopa de energías que todos toman de ella, toman lo que necesitan. Esa linfa cuando llega al hombre o llega al corazón, se vuelve una célula del corazón. Tomamos esos rayos cósmicos y los convertimos, los usamos para la célula del corazón, sino en la dimensión de los campos de su energía y es lo mismo. Entonces, de alguna manera recibimos dos linfas. Una es la linfa del universo, otra es la linfa de la fisicalidad del hombre, porque la linfa de la fisicalidad del hombre ha tomado tangibilidad a través de la conversión de los campos de sí mismo y lo que llamamos la inercia del planeta. En la dimensión de los campos magnéticos gravitacionales de su estructura, si el hombre lo comprende, si el hombre pasa al siguiente proceso de comprensión, ¿qué es la inercia? ¿Qué es la sal? ¿Qué es el campo de los rayos cósmicos y qué es la emoción? Y el hombre será capaz de transmutar en cualquier punto, en cualquier momento, en cualquier lugar del universo. Y luego necesitamos los dioses, necesitamos las religiones, tal y como entendemos el proceso de la creación, ya que somos parte de eso creado. Sin esas células en la punta del dedo del pie, la piel no es una fuga. La piel no está cerca, es una fuga y el resto. Incluso hemos desarrollado un sistema en nuestro cuerpo que podemos cerrar inmediatamente un agujero. Sangramos, ponemos linfa ahí y hacemos otra piel. Párchelo. Es como estar en un barco y hay un agujero en el casco. ¿A qué te dedicas? ¿Esperas hasta que se hunda? No. Pones algo ahí para bloquearlo. Nuestro cerebro automáticamente lo bloquea, crea una nueva piel, repara el sistema. Entonces necesitamos entender cómo y por qué le hemos dado tantos nombres diferentes a la misma funcionalidad. Y entonces comprenderás cuán simple es el mundo de la creación. Somos nosotros quienes lo hemos complicado por nuestro propio desconocimiento y desconocimiento de la creación, del proceso de creación. Entonces, cuando empezamos a hablar de rayos cósmicos, hablando sobre la linfa y cómo la linfa se propaga y entrega energía y campos y lleve lo que necesita de regreso a lo que necesita y a dónde va. Entonces tú entiendes el mundo de la ciencia, no crea lo que llamamos aquellos que no lo hacen creer en Dios, no creen en la religión, no nos volvemos ateos, sino que nos convertimos en aquellos que entienden la existencia, la verdadera esencia de la creación que nos lleva a entender más sobre la verdadera existencia del ser ateo.
Y los que ya no pueden entender esto se convierten en enemigos de los científicos que intentan explicar dónde y cómo las cosas tienen que ser. Entonces, ¿nos volvemos ateos o nos convertimos en hombres del espacio o todavía o cómo hacemos? ¿Creamos iglesias y hospitales? ¿Salas de oración en los aeropuertos para los musulmanes, los cristianos y los judíos? Entonces, muestra que no hemos entendido el proceso de creación y esa hipocresía, esa falta de comprensión nos ha traído estas miserias. Y los que entienden las mentiras, los tramposos en nombre de cada religión lo utilizan lo mejor que pueden, porque como no lo sabes, puedo abusar de ti. Como no lo sabes, pagas más. Porque como dicen, es muy parecido a tomar un taxi en Bucarest. Te subes a un taxi, te lleva del aeropuerto al hotel, cuesta 10 euros. Te subes a un taxi, sigues el mismo camino, te sientas en un taxi, cuesta 20. Como no lo sabes, el tipo no necesita dar vueltas por la ciudad para llevarte al hotel. Cuando te sientas en un taxi, observa cuántas veces el taxista empuja la ventana hacia arriba y hacia abajo. Bip, bip, luces, para estar conectado a su medidor por vuestra ignorancia a esto. Cada vez que se abre la ventana pagas un dólar más, pero, o un euro más, pero es la misma ruta. Si eres inteligente, sabrás que son 10 dólares. Deja de jugar con esa ventana. No puede dejarme engañar. Entonces ves que paga la misma tarifa. Entonces comprendes el proceso. Y así nos hemos dejado engañar por aquellos que ellos mismos no entendieron, pero les dijeron. Les dijeron cómo engañar a un hombre yendo de A a B. Una manzana de la que yo como la mitad y tú te comes la otra mitad, crea la misma linfa en tu cuerpo y el mío, en diferentes concentraciones de la manzana que usas. Yo uso diferentes concentraciones. Me enfermo, es marrón, amarillo y será blanco y azul. Pero al final se ha convertido en parte de nuestra linfa. Se ha convertido en parte de nosotros. Entonces, cuando empezamos a hablar de rayos cósmicos y campos cósmicos, en el mundo de, si no lo entiendes, es demasiado complicado. Llámalo linfa. Y luego en la linfa tiene radiaciones. La llaman vitamina B, vitamina B12, B9, B6 y todo lo demás. En lo que llega a ser, viene de rayos cósmicos. Pero lo que reuniste como la linfa son vuestros campos cósmicos. No hay diferencia. Te lo dije. Nunca enseñamos cualquier cosa que no esté allí. Por eso abrimos los ojos para entenderlo. Y entonces entenderás por qué siempre dije, el 80% de lo que comes viene del cosmos, porque simplemente ponen la semilla, creas ese electrón, creas esa cosita que lo más grande tiene que alimentarlo. Pones esa comida en el estómago, lo conviertes en un GANS, un plasma de los campos. Ahora le dice al universo, soy un pequeño, dame de comer hasta aquí, esto es lo que necesito. Y luego agregó esto para alimentar el balance energético del ADN del universo dentro de mi cuerpo. Y entonces comprenderás cómo está conectada tu alma a través de los campos que llegan a alimentarte. Vienen en esencia a entregar energías del universo al ARN de los campos del universo en tu cuerpo, desde el lado de nuestros antepasados. Conviértete en tu conexión con el universo. Entonces, el hombre no necesita entender mucho para convertirse en lo que llamamos pasajero del universo. Tenemos a través de nuestra propia falta de comprensión, a través de nuestra propia conducta, han bloqueado ese paso. Bloqueado para ver qué hay al otro lado de la pared. Pero la luz, la energía, todavía atraviesa esa pared. Somos nosotros que hemos cegado para ver que veamos, para que no veamos qué hay detrás. Ahora entiendes qué hermoso es el conocimiento de la creación. Y tú no necesitas ser como tú lo llamas un genio para entender. Solo necesitan entender cómo los campos en diferentes condiciones interactúan y a qué conducen. Que cuando pasas por la transmutación, llegas a un ambiente ácido y dices, oh, sí, entro en el alcalino como era en la tierra. No hay nada en mí de mí, mejor cambio, traigo otra dimensión de los campos fuera de mí. Entonces transmutas, te manifiestas en la dimensión del tiempo, lugar y espacio. Ahora entiende lo dulce que es, cómo se vuelve hermoso cuando ves el panorama más amplio. Pero tenemos que enseñarte paso a paso.
Piensas, hablando de los rayos cósmicos, hemos estado hablando del campo que alimenta al hombre. Ahora entiendes en qué te alimentas sintonizando lo que usted llama el 80%, que son de los rayos cósmicos que están incrustados dentro de tu cuerpo y son partes incrustados en tu energía, en tu alimentación de tu posición central. En cierto modo, el 20% es para tu estado de la materia. El otro 80% es para tu alma, de la estructura de tu célula, de tu cuerpo que alimenta al alma del hombre, que te conecta con el universo. Eres dos caballos con mentalidad de seguimiento, el físico y la energía, y ambos necesitan ser alimentados. Si uno no se alimenta correctamente, eso es lo que te pasó a ti y te mueres. Deja lo físico atrás. Es un toro. El campo de energía se va, tu alma sale del cuerpo, la energía sale del cuerpo y luego dejas el físico detrás. Pero lo intentaste, perdón, pero lo interesante es que vas a otro lugar y empiezas otra fisicalidad, porque ahora esa cosa tiene que interactuar donde quiera que vaya con lo que interactúa. Entonces no estás fuera de esto, pero estás en un lío mayor, en un ambiente más grande. Aquí al menos todo fue hecho para ti en el planeta. Hizo la comida, la vaca y todo lo que tú comiste. Ahora estás ahí fuera por tu cuenta, como una energía y tienes que alimentarla. Y luego en algún lugar, en la interacción de la totalidad, tienes que manifestarte como polvo, como alma, como planeta, como estrella o como una criatura más del universo. ¿Qué sucede si tu alma coincide con el entorno del océano en otro planeta? Y os convertís en las semillas de la vida en ese río, en ese océano que inicia una nueva generación de vida. La mayoría de las almas que abandonan este planeta terminarán en ese océano para crear vida en ese océano. Ahora lo entiendes. La transmutación es en realidad lo que te sucede a ti a punto de morirse. Hasta ahora no sabía a dónde ibas. Ahora sabes dónde está tu destino. Al menos puedes ver dónde irá a parar mi alma, con mi conducta, con mi vida, con mi existencia y la presencia. En cierto modo, lo que enseñamos para comprender el panorama más amplio de la creación es que usted vea el futuro para poder ver el futuro en dónde va a terminar. Y podrías cambiar tus conductas y ver dónde está el fin, porque esa fisicalidad es la desaparición. Cuando el hombre se vuelva sabio, podrá crear una condición para mantener el alma del hombre dentro, el confinamiento de un sistema y luego elevarlo al nivel que se convierta en un alma perfecta para iniciar una nueva generación de vida en el universo cuando se transmuta y cuando crea una nueva dimensión y posición. Sí, eso se puede hacer. Y eso es parte de la Fundación Keshe que os estamos enseñando. No puedes ver. Es una estructura que está establecida y gradualmente llega a ese punto. Cuando te decimos, eres libre de ir donde quieras, es la primera vez que ves a tu destino. Tienes un futuro frente a ti, lo que será tu alma. ¿Terminaste en esos viajes en un desierto? ¿O eres parte de una vida en un océano de vida en algún lugar? ¿Y lo demás? Has visto tu futuro, pero lo llamas sueño. Pero esta vez estás en él, lo que llamamos controlando el asiento. ¿A dónde irás? Y no me gusta lo que va a pasar, lo que va a pasar con él. Necesito perfeccionarlo, que se convierta en lo que llamamos la condición perfecta para la vida. Ahora lo entiendes. Ahora tal vez entiendas de qué se trata los rayos cósmicos. Fuiste a las Naciones Unidas, te tomaron una muestra de saliva y te dijeron, ¿de dónde vinieron tus antepasados? ¿Y de dónde es tu origen? ¿De qué lago y de qué manera? Ellos atravesaron el Asia, el Polo Norte, Europa. Te convertiste en rubia, con ojos azules y apariencia china. Ahora bien, si comprendes los rayos cósmicos, podrás rastrear el origen de la vida que condujo a la creación del hombre. ¿De dónde tú vienes? ¿En qué esencia de la creación? Que esa esencia de la creación aún te alimenta, pero necesita esa pequeña trampa para saber de dónde viene y tú la llamas alimento. Tomas vitamina C, tomo esto y aquello. Eso es el 20%. Entonces sabes que es la semilla para obtener el otro 80%.
Espero que hoy entiendas más el propósito de la enseñanza, porque vamos muy poco a poco y poco a poco con cada enseñanza vamos abriendo una nueva puerta. Y luego tú quieres entender qué son los rayos cósmicos y los campos cósmicos. Estos son el camino hacia vuestros antepasados del universo. De dónde vienes y cómo te sigues alimentando sin que lo sepas, a través de lo que llamas el ARN y a través de lo que llamamos el campo magnético del universo. Cuando estás en el vientre de la madre, ella no viene y te alimenta con cuchara en el estómago. Ella entrega las energías que conducen a la creación de usted, a su existencia, a su madurez y a la finalización de su vida en el útero del hombre, en este caso de la madre. Entonces es lo mismo. Los rayos cósmicos alimentan el alma del hombre en el útero de la fisicalidad del cuerpo del hombre, listo para su próxima generación. Ahora nos volvemos cada vez más maduros para comprender de qué se trata la enseñanza. Y ahora desarrollamos tecnologías para rastrear qué parte del útero del universo alimentamos y qué estamos obteniendo de ello y qué parte, si cambiamos, permitiremos entender más los campos de la creación. Ahora todavía tenemos un problema con los rayos cósmicos y con los campos cósmicos. Ahora entiende la esencia de la creación y con lo que llamamos la evolución de la vida en este universo, en esta galaxia, en este planeta, que ha acabado en la dimensión del campo magnético de la inercia de este planeta. Y es que ha llevado a la creación del hombre y en un campo plasmático de sí mismo, no en el estado de materia de sí mismo. Un día te explicaré cómo puedes convertirte en una piedra mientras estás parado, en una piedra. Y cómo puedes hacer una vida a partir de la piedra o un ser vivo. Porque si entiendes el proceso de la creación, esto no es nada más que hacer, es solo que entender lo que necesitas hacer para permitir que esa vida, esa combinación de energías que tenemos, llamamos la estructura atómica, a tomar dimensión de vida y luego manifestarse. Siempre les dije a los que entendían, tal vez algunos de ustedes estén listos para entender. Ellos, digamos que hay una cantidad más cercana a un clavo de hierro en el cuerpo del hombre. Si sabes qué hacer con un clavo en el suelo, puedes hacer que un hombre viva de ese clavo. Podemos llevar una vida fuera de eso, porque en el clavo está el estado de materia, en el cuerpo del hombre está en el estado de materia y el estado de plasma, que tienen un volumen diferente, una interacción diferente y una vida diferente y condición diferente. Ahora entiende lo simple que es la vida, cómo será y cómo puede convertirse en ella. Nos vamos a un descanso y volvemos y respondemos y cualquier otra pregunta. Y no me preguntes, ¿de dónde vienen tus ancestros en el universo? Todavía estás en el útero de la creación. Todavía te estás alimentando. Y es agradable estar en este útero. Rick, si nos llevas al descanso y después regresamos. Sí, Mr. Cash, vamos a poner unos videos aquí. Bueno, el descanso. Mr. Case, ¿está listo? Sí. Gracias, Rick. Hay algo aquí que simplemente corremos. Empezamos a entregar el material de lo que llamamos materiales cósmicos, lo cual diremos en algún momento de los próximos días. Los primeros lotes nos dejarán una vez que confirmemos lo que llamamos los contenedores para ello, para que podamos enviarlos en barco. Entonces, aquellos de ustedes que ordenaron estos materiales comiencen a recibirlos. Te aconsejo, por favor, no los toques el sello. Manténlo como está porque tienen un valor más allá del precio. Y lo que necesitas, lo que puedes hacer en el futuro, tienen un valor mucho mayor que tú jamás podrías imaginar. Entonces, lo que llamamos, lo que han estado pidiendo, lo comenzamos a entregar en las próximas semanas hasta que comencemos a producir y lleva tiempo que se produzca y con suerte llegaremos al punto de que gradualmente en las próximas semanas y meses, cubriendo la demanda que se crea. Pero por favor comprenda que estos valen la pena más que la vida. Si comprendes en el futuro qué se debe hacer con él y esos de ustedes que lo poseen, sosténganlo cerca de ustedes como será una línea de vida futura para el hombre.
en diferentes lo que llamamos dimensiones e interacciones diferentes. ¿Alguna pregunta? ¿Estás ahí? Pregunta, hola señor Keshi. Estuvimos hablando en la enseñanza estadounidense el domingo pasado sobre la diferencia entre los aminoácidos, nuestro ARN y ADN. Y sabemos que el ARN está vinculado a nuestras emociones, pero mi pregunta es, ¿cómo es que el trabajo y el comportamiento de los materiales de los rayos cósmicos en nuestro ADN y ARN, cómo es para expandir nuestra alma? Le agradecemos. Mr. Kess, ¿puede explicar qué es? Rick creo que está preguntando, bueno, eh, es cómo funciona o cuál es el comportamiento de los materiales de los rayos cósmicos en nuestro ADN y ARN para expandir nuestra alma. Mr. Keshe, usamos diferentes potencias de lo que ustedes llaman rayos cósmicos y campos cósmicos para diferentes propósitos. Parte de ella está en el espectro del ADN y otra parte en el espectro de los campos de ARN y el STM, del alma del hombre. No es algo de lo que puedas apuntar en un proceso natural de interacción de los campos que tenemos. No es que hagamos algo específico o que pueden apuntar a un objetivo específico. Es como somos creados y absorbemos cierto campo dado y las fortalezas de ella. Tú creas las emociones, creas ciertas emociones. Esas emociones dirigen la línea de entrega, pero ellos no son los creadores de su punto. Si entiendes eso en lo proceso de lo que digamos un cáncer de mama, tenemos la emoción respecto a nuestra pareja que nos traicionó o que está jugando afuera o sentimos lo que es. Y así creamos la emoción de que él disfruta mis pechos, así que se los corté. No quiero que nunca los toque porque él está disfrutando a otra mujer. Entonces te divorcias o los niños están aquí. Tengo que tolerarlo, pero ya no quiero que esté ahí y no quiero estar bajo la condición donde otro hombre me hace esto. Estás dirigiendo la emoción al campo gravitacional de los rayos que recibes de la linfa física del cuerpo del hombre y creas un tumor. Se crea una nueva célula, donde la eventualidad lleva a que tú o a que él no pueda tocar mis senos, o lo pones al otro lado. He visto tanto dolor de mi madre, eso, o he visto tanto dolor de mi hija que no quiero crear otro ser de otro. Es la emoción. De muchas maneras, decidimos en la dirección de la conversión y si cambiamos esa emoción, podemos cambiar el cáncer. Porque es lo que creamos. Fuimos creados a partir de la emoción del amor de dos padres que se convirtieron en la semilla de esa emoción. Nosotros, los que somos hijos del amor, pero hacemos lo mismo. Esta vez somos nosotros dentro de nosotros. ¿Quién hace esto? Es muy interesante. Nos hemos esforzado en que esto se viera el último viernes en las sesiones mensuales de vuelo. Y luego vemos cómo reaccionarán el próximo sección mensual. Y fue muy sencillo. Les preguntamos, los sometimos a un sistema a través de un proceso. Y luego les dijimos qué hacer y ver cómo se sienten y qué sienten. Y luego lo llevamos a una emoción física, cómo se sienten, qué sienten. Como decimos, dejamos lo que hace en el alma, el campo energético del hombre. Veamos cómo reacciona la próxima vez, porque puedes conectarte, no necesitas una línea de comunicaciones. Y entonces entiendes más de esto y cómo va a ser. Entonces, decidimos de muchas maneras que queremos recibir y cómo queremos a través de nuestra emoción conectarnos con los campos del alma y agregarle a través de los rayos cósmicos. Tú puedes hacer eso, cualquiera de nosotros puede hacerlo. La forma en que usted decide, quiero tener vitamina D y la energía de los rayos cósmicos de la vitamina D para mi fisicalidad. Una vez que llega a ser sabio, puede dirigir los campos de energía para la elevación de, o de alguna manera, recibirlos por el alma del hombre para elevarse. Para comprender más la elevación, proviene de la comprensión, comprender más sobre la creación. No se convierte en eso, se convierte en un alma más grande y se apodera del universo. Espero haber podido explicarte exactamente esto. No necesitas unos aminoácidos, pero necesitas la comprensión del proceso de interacción e implicación de todos los campos del universo. Parcialmente utilizamos para los campos de la fisicalidad y parcialmente lo usamos para lo que llamamos los campos de la fisicalidad o llamamos el alma o el alma del hombre. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta, no hablo inglés. ¿Qué significa cuando una persona fallece en el día de la celebración del cumpleaños de otra persona?
Dice, para mí sería mucha ayuda. Muchas gracias. ¿Tendría algún significado especial ese evento, Mr. Cage? Sí. Entonces, puedes comprobar qué está pasando en el chat en segundo plano porque están hablando demasiado en el chat de Zoom. Puedes decirles qué está pasando aquí porque parece haberte convertido en una situación en un chat privado. No lo es. Ok. Rick, la pregunta es, ¿qué significa que una persona fallezca el día de la celebración del cumpleaños de otra persona? Mr. Keshe, no mucho. Es solo que es extraño que menciones esto. Hoy es 4 de abril y es una celebración del 16 aniversario del Mohan, del Musan, de todo lo que tú quieres ser. Falleció el día 40 del 40 del fallecimiento de su madre, mi hermano. Para esos años él estaba, porque el día 40 de respetar la muerte de una persona en el Irán. La cultura es muy importante y al día 40 y la muerte de su madre murió él, en ninguna parte a través de un infarto. Pero la pregunta es, ¿por qué el alma decidió dejar ese día? ¿O por qué podría ser un cumpleaños? ¿Está contribuyendo el alma o de hecho unirse a un alma? ¿O en esa dimensión de un nacimiento recibe una dimensión del alma que no tiene interacción con esa condición de nacimiento? Tomas el significado de ello como quieras. Vemos muchas cosas a largo plazo. Cuando nace un nieto en unas pocas semanas o antes o pocas semanas después, uno de los abuelos muere y dicen, oh, era el consciente, está viendo el alma y el resto de ella, pero ¿por qué hace esto? ¿Cuál es el punto de partida? Estaba contemplando eso durante los últimos 2 o 3 días, porque cada año, cuando se trata del 4 de abril, trae muchos recuerdos y muchas alegrías. Pero la pregunta es, ¿por qué ese día? Podría ser otro día. Pero ¿qué energía, qué campos da o qué recibe ese nacimiento que permite liberarse? Depende de cómo lo mires. ¿Es el nacimiento de uno o celebración del nacimiento de uno? La intención de los campos permite la madurez de otra alma para que parta a ese punto, convirtiéndote en lo que tú llamas una contraenergía que se recibe. Por eso esa pieza que faltaba para la elevación, porque a medida que liberamos energía cuando morimos en una dimensión física, traemos una gran cantidad de energía cuando nacemos. Ese proceso de túnel de nacimiento está liberando mucha energía, no es así. Solo el cuerpo físico va a nacer. Muchas energías que han estado reunidas en él se liberan. ¿Quién lo recibe? Aquellos que están conectados a él. ¿Y qué tan cerca de esa persona está ese momento de nacimiento? Entonces tenemos que entender que no es solo la dimensión física. Cuando morimos, nosotros liberamos nuestra energía. Parte de ella va a las personas que nos rodean y otra parte, como energía, se convierte en un punto, en un alma, o como lo llamen, otra vida en otra dimensión. Recibimos muchos campos en el momento del nacimiento y depende de cómo se haya ido esa energía y cómo se difunde esa energía. No es solo la fisicalidad de la manifestación del cuerpo. El útero de la madre, ese ambiente de creación, tiene energías que son liberadoras. Parte se libera tanto que afecta la emoción y parte de ello está en una fuerza que libera otra alma, a la madurez de un momento y lugar. Entonces llegamos a comprender la totalidad e incluso con eso no podemos encontrar respuestas a todas simplemente para satisfacer lo que llamamos intenciones o nuestras emociones. ¿Y qué efecto tuvo ese nacimiento? ¿Qué efecto te da y qué efecto te trae esa muerte o esa salida de lo físico y otra vida? ¿Y cómo recibes eso? Esa emoción, ¿estás preparado para ella? ¿Y qué hace eso conectarse a otro nacimiento? No es tan simple, pero en algún lugar se necesita mucho de comprensión de la totalidad y la estructura de la creación y cómo recibimos y lo que damos. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿Qué importancia tiene para el proceso de transmutación aprender a sincronizar las dos mitades del cerebro? ¿Tiene algún consejo sobre cómo hacer esto? Gracias. Perdón, repita la pregunta. Realmente no, porque no funciona así, funciona con la expansión del alma. ¿Cómo le permites expandirse y cuánto quieres tener el control? Vemos esto mucho. Vimos esto en la prueba del viernes pasado. Fue sorprendente lo que vimos. Cómo la gente permitió, porque la semana pasada estuvo totalmente, como ustedes lo llaman, que ver con lo físico, la prueba y cómo controlamos a través del alma y lo que vemos con la expansión del alma, diferente a la aplicación de la fisicalidad.
Fue muy interesante ver que más o menos durante el proceso, cuando todo está en una marcha, en una carrera, como lo que se llama la gente interactuaba con el sistema, como estoy tratando de explicarlo de una manera que tenga sentido para los buscadores de conocimiento. Cuando miramos el gráfico durante el proceso de la semana pasada, porque cada vez vemos el sistema de una manera diferente, fue que al principio vemos lo normal, la operación, está todo en caos hasta que se arreglen, hasta que veamos la expansión del alma y el proceso. Luego, una vez que llegamos al punto y logramos sacarle adelante, vimos que el alma del hombre, porque estaba creado para ese propósito, estaba directamente trabajando con la fisicalidad del hombre, porque estamos totalmente involucrados físicamente. Todo el proceso de la semana pasada fue sobre cómo podemos cambiar tu físico, cómo podemos controlar, alimentar al alma, alimentar la fisicalidad y cómo podemos cambiar las condiciones emocionales a través de la energía recibida por el alma de la fisicalidad. Y fue muy sorprendente que el alma de la fisicalidad estuviera encapsulado. Era como dos vías de comunicación, solo entre el alma y la fisicalidad, porque normalmente en otros procesos, en otras pruebas que hacemos, vemos que el alma de la fisicalidad y la fisicalidad siempre interactúan entre sí, el uno con el otro, con el alma, pero se convirtió en lo que llamamos una conversación bidireccional. Y cuando entramos a interrumpir lo físico, vimos que todo colapsaba porque era totalmente el tiempo físico. La semana pasada la prueba fue sorprendente para nuestros datos. ¿Y cómo lo hacemos? Como le dije a la gente que está involucrada en esto, con nosotros en el fondo, dije, ahora tenemos una confirmación de que el hombre puede ser alimentado a través del alma hasta su fisicalidad. La razón por la que hicimos esto a los israelíes desconcertó a la Fundación Keshe. La forma en que intentamos hacer, a los israelíes los desconcertó la Fundación Keshe de la forma en que intentamos hacerlo. Así es que pasamos por lo que llamamos la próxima generación de comunicación, que son los rayos cósmicos y a través de la intención. Vimos lo que estaba pasando porque sabíamos que habíamos llegado al alma de los palestinos, porque les correspondía a ellos que necesitaban la comida. Ellos no necesitaban tanta medicina, que necesitaban la comida, más de lo que necesitaban la comida. Cuando salimos para la conferencia en China, cerramos todo el laboratorio. No hubo interacción, no había nadie que interfiriera en nada. Cuando nuestro equipo regresó el primer día, el reactor que estaba configurado solo para la alimentación, porque hay otro reactor para lo que llamamos el dado de bienestar, ambos estaban llenos. Arriba igual, ambos tenían la misma capacidad, lo mismo, era lo mismo. La comida, el de la comida estaba a la mitad, lo que significa que ya hemos alimentado a millones. Lo que no sabían es lo que tengo. No había mucha necesidad del lado del bienestar. Tuvimos que rellenar el lado de la alimentación. Cuando me dijeron, esto es lo primero que observamos cuando ellos regresaron después de 10 días, porque nuestro equipo, todo el laboratorio estuvo cerrado 10 días. Les dije, nosotros logramos aquello a lo que vinimos aquí y ahora lo llenamos, todavía nos estamos alimentando, porque los palestinos tienen la línea de conexión. Hicieron la línea de conexión de la manera que nosotros habíamos buscado. Podemos alimentar a millones en ese proceso. ¿Por qué no pasó con el lado de bienestar? Están conectados, están uno al lado del otro. Un sistema se configura a través del alma de la fisicalidad. Un sistema se configura a través de lo que llamamos la necesidad del hombre en otra dimensión. Entonces vemos cómo podemos controlar unos a otros. Y fue muy fácil para nosotros. Cuando llegó la sesión del viernes, obtener la confirmación de lo mismo en un sistema o una forma sistemática, porque vemos personas conectándose. Vemos personas tomando alimentos de nuestro sistema, pero hay una amplitud diferente. Diferente a como ustedes la llaman un gráfico, donde son cientos de miles y cuando no hay nadie y hay una sola persona. ¿Y cómo podemos elevar el alma? Ahora en el próximo ciclo de la prueba, entre las próximas semanas. Y luego en el medio puedes transmutar. El proceso será de la mano en esta parte. Como dije, el ciclo de la comprensión de la enseñanza de lo que la Fundación Keshe está en proceso. De la Fundación Keshe está en proceso. Y muchos de ustedes querían saber cómo nos conectamos. Si nos hemos conectado con muchos palestinos, si están comiendo. Están tomando lo que necesitan consciente o inconscientemente. Y luego veremos los datos cuando aparezcan con el tiempo que viene.
Nos dispusimos a alimentarnos y no había nadie en el laboratorio durante esos 10 días para hacer nada, para cambiar nada del medio ambiente. Pero el sistema establecido a través de lo que llamamos los rayos cósmicos, establecido a través de los campos cósmicos, ha cumplido lo que estaba previsto. La energía de una cantidad tan grande de gas no puede desaparecer en ninguna parte, aunque hay otro lado del mismo. El que está preparado para alimentarse se ha alimentado y los que lo quisieron lo han recibido. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. ¿El alma es de alguna manera física o es un plasma? Y si es así, sería una combinación de todos los campos de nuestro universo y por lo tanto una permanente autorreplicación, un sistema de autorreplicación. Mr. Keshi. En la dimensión física de los campos del cerebro del hombre eres energía. Sí puedo moverme o cambiar el entorno del cerebro del hombre, el cráneo del hombre. Digamos que viajas en el espacio, en el cuerpo del hombre, en el cerebro, en construcción, y te caes del avión. En la Tierra obtienes la gravedad, te caes y destrozas la fisicalidad. En esa posición, la intensidad del campo del medio ambiente, en cierto modo, tus células cerebrales, tu aminoácido que no tiene condición, así que ahora el alma está interactuando con los campos de diferente fuerza, en diferente dimensión y se manifiesta en la forma de cualquier cosa. Es muy parecido a lo que dije que la humedad en la habitación cambia la temperatura. Pones hielo en la ventana, cambia la temperatura. Obtienes el vapor y cambia la temperatura. No ves nada, simplemente está ahí. Es la misma posición, la misma combinación, la misma comprensión. Cuando el estado de la materia es en una intensidad de campo magnético del medio ambiente, del campo gravitacional de la posición dada en el tiempo en la Tierra en otra dimensión es la misma, pero el campo gravitacional de la posición y dimensión del lugar donde aterrizas y puedes, en cierto modo, eliminar un alma cambiando los campos de su entorno para contenerlo y manifestarlo en otra posición. El hombre podrá hacer que en el tiempo venidero, en cierto modo, la forma en que nuestra gente controla lo que llamamos confirma nuestras almas según su fuerza y la forma en que lo estamos haciendo en las unidades principales, es más sofisticado en el futuro. Podrás eliminar esta posición. Es que la gente no entiende y si hablamos de ello, ¿qué se puede hacer? Entonces eso crea muchos problemas para él en su ignorancia. Pero en el futuro, esta será una de las posiciones, incluso de aquellos a quienes ustedes aman, en esa dimensión. Alguien me dijo algo muy interesante. A veces si le respondí de esta manera, de alguna manera, tal vez esto te responda. Dijeron que conservaron el cerebro de Einstein, que un día lo pueden hacer. ¿Qué puedes hacer con algo que para empezar nunca tuvo un alma? El alma correcta. Esa alma se ha ido, no está ahí, solo está manteniendo la fisicalidad. ¿No es lo mismo que hicieron con Lenin? Los productos químicos no retenían los campos del alma y en el futuro el hombre tendrá el conocimiento. Es lo que tú mismo haces en la transmutación. Pero en este proceso se puede ver este momento. Hemos visto la muerte de un hombre en un accidente físico. Está ahí, pero lo estamos observando porque no es completo. Podemos en el futuro eliminar, crear una condición de los campos que el alma se le puede dar un lugar de consuelo, de existencia. Y tal vez podamos arreglar el aspecto físico y devolver el alma a él. ¿No hacemos esto con el corazón del hombre que controla el alma de la fisicalidad? Con el tiempo se hará, pero el hombre no está preparado para ello. Puede hacerse. ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo llegamos a comprender la totalidad? ¿Cuáles son las enseñanzas? Todos los humanos tienen alma. Sí, mister, que claro, claro que tenemos alma. Sin alma no podemos existir. ¿Existe un sistema solar sin sol? Como siempre digo. Entonces sí. A menos que tu italiano y el Vaticano te lo digan, te digan algo más, tu alma se mantiene con el Papa. Todos nosotros no podemos existir si no lo hiciéramos, sin tener un control central. Tienes que darte cuenta de que en una dimensión física, lo que he dicho antes, tiene carbono 12 o plasma del carbono 12 que forma el cuerpo del hombre. Tienes el plasma carbono 14, lo que llamamos la dimensión de los rayos cósmicos, que está en esa fuerza. Hace de la energía del cuerpo del hombre. Y luego, cuando estos campos interactúan de una manera específica, de esta manera, crean una contención física o lo que llamamos el carbono 60.
ya creará la dimensión de la fisicalidad. Y luego un día explico lo que esto significa, si se entiende. Y luego, si haces una combinación de lo mismo y la estructura diferente, obtienes el 360 y luego obtenga la combinación de las dimensiones de campo a una mayor escala. Entonces el campo cambia a lo físico, a la contención y el resto. Y esto necesita mucha comprensión. En cierto modo, si lo entiendes desde un rayo, puedes crear una fisicalidad, pero eso necesita mucho del conocimiento, entendiendo cómo doblarlo para crear esa condición. Lo mismo que tú vienes de una estructura cristalina a la singularidad, puedes pasar a la singularidad, la estructura del cristal, en una contención o manifestación. Esto necesita mucha comprensión. Es muy fácil de enseñar una vez que lo entiendes. Y esta es la piedra angular de si viajas con la dimensión de la nave espacial, como he dicho en el tiempo venidero. Cuando os construyan las naves espaciales, no habrá hangares para construir algo en ellas. Lo construimos a partir de los rayos para convertirse en la materialidad de la encarnación del sistema de vuelo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. El bombardeo de la cocina central es el bombardeo de la cocina central mundial cuando se informó sentir la energía de Cristo. Me conmovió profundamente y la única otra vez que sentí eso fue cuando la princesa Diana falleció. ¿Qué piensas sobre esta conexión global de amor? Tienes, Mr. Keshe, tienes que entender con... Veremos una masacre en las próximas horas. Están esperando un baño de sangre en las próximas horas. Y mi consejo ha sido no ir así se ha decidido, pero no se decide porque tiene el futuro de en muchas cosas. Será el fin de las religiones, de una manera que comprenderéis muy pronto. Tel Aviv no existirá como ciudad, muy pronto, eso es seguro. ¿Y cuánto daño sufrirán las ciudades de Irán? No lo sé. Pero seguro que Jaffa, Tel Aviv y otras ciudades, si vemos lo que está en la tarjeta, perderá. Si vemos lo que está en la tarjeta, perderá una gran cantidad de vidas en él. Es solo que el tiempo ha empezado a correr y esto fue iniciado por el Vaticano. Y veremos cómo esta guerra de religiones representada por el Vaticano, presentado por Tel Aviv y jugado por Irán. Sí, y hay que en la tarjeta alguien detiene el proceso. A ver si alguien detiene el proceso. Ya veremos cómo lo llamamos y está preocupado. Las 6 personas en la cocina, toda la base de las religiones temblarán. Veremos algunos de los líderes mundiales no serán líderes mundiales si las cosas van como están en los próximos días. Si alguien no lo detiene. Y mucha gente está tratando de detenerlo, pero no han podido detenerlo, porque lo que llamamos la última flecha fue disparada hace unos días para asegurarse de que suceda y los tontos estarán jugando el fuego. Veremos un matadero de religiones, pero esta vez los tres están ahí. Y lo que llamamos como tomará forma lo veremos en la próxima enseñanza. ¿Habría en el Estado de Israel el liderazgo tal como lo vemos o como lo conocemos hoy? ¿Habría otro Estado? ¿Perderemos cientos de miles de vidas patrocinadas por la religión? Hará los 6, la gente moría en la cocina, literalmente un juego de niños. Nuestro consejo a los dirigentes iraníes es que se abstengan. Hemos hecho peticiones categóricas a los dirigentes iraníes, a la Ayatollah Khomeini de Irán y al Sepah para que se retire. Pero el plan ha salido exactamente como pensaban. Si esto toma forma, seguro que Tel Aviv no existirá. Sabemos lo que va a pasar. La estructura fue prevista por nosotros en octubre o noviembre del año pasado y logramos convencer a los líderes iraníes de que se abstuvieran. Pero la destrucción de la embajada del consulado iraní en Damasco en los últimos días trajo una nueva dimensión y todos estos asesinatos son deliberados para empujar y empujar hasta que se ha hecho, porque el Vaticano va a ganar miles de millones con ellos. Las pérdidas que sufrieron en Ucrania en espera hacerlo con Israel. Hay que recuperarlo con Israel. Y hay que ver si el próximo jueves, espero que sea igual y que este jueves, pero a partir de lo que vemos y lo que llamamos si Irán muerde el anzuelo, el próximo año no habrá Tel Aviv. El jueves, eso es seguro, o habrá masacres en las grandes ciudades de Irán e Israel.
Y esto es lo que el Vaticano quería, enfrentar estos dos que pueden acercar al cristianismo tal como es. Pero con eso se acaba también el Vaticano. Por eso el Vaticano se retiró de Ucrania hace unas semanas, ordenó el fin de la guerra en Ucrania, porque se concentraron, cambiaron su apuesta, pagaron a los estadounidenses que el Senado esta semana o a principios de la semana pasada, a finales de la semana pasada, entregaron una enorme cantidad de miles de millones de armas a Israel, luego pagado por el Vaticano. De ahí salió el dinero, no vino de cuentas americanas. Entonces, ¿estás preocupado por el 6? ¿Por cómo te sientes? Estoy sentado aquí mirando. Podríamos ver qué planean los israelíes con la participación de los estadounidenses para atraer a los rusos y a los chinos. ¿Les gusta esto? ¿Tomará forma tal como está? ¿O con las tecnologías avanzadas como vemos en la mano del hombre nunca supo? Y esto es lo que dije. Vemos el final de la posición del liderazgo de Tel Aviv y cómo lo llevará a cabo. Y desde donde estoy, he estado intentando. Hemos logrado mantener a Irán fuera de esta línea durante casi 5 o 6 meses. Pero el ataque al cónsul iraní ha aportado una nueva dimensión a lo que esperamos que no tome forma. Pero si lo hace, el mapa de liderazgo será muy diferente en muy poco tiempo. Se están preparando para ello. ¿Pero iría? Como le dije a uno de los militares, muchachos militares hace muy poco, los estadounidenses dice, no sabemos nada, no sabíamos nada sobre Damasco, pero aprobamos la venta de miles de millones de armas a Israel. No funciona. Y yo dije, piensen mucho, surgirán muchos fuegos artificiales y veamos cómo usan esas tres religiones, la estupidez de cada uno de hacerlo, porque seguramente los rusos se desviarán mucho de armas directamente al Medio Oriente. Como hemos visto, su fuerza están llegando a la India, al océano, y están ahí para codearse. No están allí para el espectáculo. Y ya veremos si entrarán en el juego alguna de las tecnologías más avanzadas en manos de Irán. Los estadounidenses sorprenderán de cómo esta nueva tecnología cambiará su superioridad. Pero tenemos que esperar y ver y sentir lo que dice de esos 6 personas. Pero no te preocupes, mataron más en el pasado. Hace 8 semanas ellos balearon a cientos, la semana pasada nuevamente más personas en la cola para recibir comida. Fueron asesinadas. Es un patrón. Empujamos, empujamos y empujamos hasta que logramos que Irán juegue e Irán vaya a jugar. Pero Haifa y Tel Aviv tendrán liderazgos diferentes en muy, muy poco tiempo. Si Irán muerde el anzuelo y parece que ha mordido lo que llamamos la carnada. Tenemos que ver cómo el pez se sacude y se estremece. ¿Saldrá del apuro o lo haremos? Llévate ese anzuelo con él. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Primero que nada, se le agradezco desde el fondo de mi corazón todo que el señor Keshe, todo lo que nos está enseñando. Participo en la elevación de las 21 horas de Brasilia, las 2 horas de Central Time, y al abrir puedo ver varias caras diferentes, al abrir los ojos, puedo ver varias caras diferentes con nosotros. Me gustaría saber cómo, le gustaría saber si es normal que nosotros los buscadores de conocimiento tengamos ese contacto visual. También quisiera saber si son los campos de elevación, los campos de la reunión del grupo. Mr. Cage, no lo entiendo. Rick, esta persona ve la apertura y dice, puedo ver varias caras diferentes entre nosotros y le gustaría saber cómo puede ver estas caras y si es normal que los buscadores de conocimiento tener ese tipo de contacto visual o es solo en la evasión de los campos de la reunión del grupo. Entonces, ¿sería esto algo personal o diferentes personas tienen diferentes efectos y percepciones que puedan depender dependiendo de su vida o habilidades? A Mr. Hess. Eso creo. Creo que sí. No creo que tenga que ver con la forma en que está configurada la estructura. En los próximos días, aquellos de ustedes que compraron las unidades de comunicación y las unidades subvesos, unidades de nave espacial para la mejora universal de cuerpo, recibirán las otras mitad de los sistemas y luego les mostraremos cómo usarlo, cómo interactuar y cómo usarlo. Los nuevos sistemas de comunicación no pueden usar los sistemas subvesos para el paquete de comunicación. Mucha gente piensa que pueden hacer eso, pero no pueden, es imposible, no están configurados para hacer ese tipo de cosas. Y desde el punto de vista de la comunicación aportamos muchas dimensiones, nuevas dimensiones.
bien puesto al establecer un trasfondo, una vez que todos reciban esto y cómo se conectan entre sí, cómo se desarrollará un nuevo método de comunicación entre aquellos que tienen las unidades y cómo interactúan y cómo se comunican. No puedes transferir tus enfermedades a otra persona porque usas un sistema de comunicación. No puedes usarlo para curar a alguien. Entonces, es una comprensión diferente, un proceso diferente. Y luego creamos esa internacional, lo que llamamos la nueva tecnología de plasma de comunicación de plasma. Entonces, esto te responde. Es posible que se vean. En ese nivel de conexión es posible que sientan la emoción del otro. Y luego, cuando mejor lo hagas, puedes ver visualmente la fisicalidad en el nivel de energía del alma y qué forma le diste y qué forma lo diste. Es lo mismo que contactar tu madre en tu sueño. Es un contacto entre almas energéticas. Pero luego, en la parte visual de la conexión, transfieres esa información. Esa es la madre. Le haces al niño o a tu madre. Traemos esto, lo que llamamos paquetes de comunicación. Esta tecnología avanza. Ahora que estamos listos y tenemos, entregué la primera mitad, ahora la segunda mitad de la parte de ella está saliendo, pero para explicarle lo que está por venir. Aquellos de ustedes que compraron, como lo llaman, paquetes de comunicación, están para un capricho, pero no estás ahí para usarlo para curar a alguien o para ir al Ubesus. No, no, no funciona así. Pero es un nuevo sistema de comunicación que puedes, al igual, no es nada nuevo. Lo haces todas las noches cuando sueñas con alguien. Tienes una fisicalidad de esa persona, esa cosa o las cosas que haces con ella. Ahora le entiendes con otra persona que tenga una unidad de comunicación. Entonces, si tienes un paquete de comunicación en México y ahora en Australia, si aprendes y te conectas de la manera correcta y si entiendes lo que está pasando, literalmente podemos sentir la emoción y todo lo demás del lugar. Es muy interesante lo que está por venir. Entonces, si podemos visualizar a las personas porque tú estás ahí, puedes conectarte a 20 de ustedes todos al mismo tiempo, porque todos quieren estar en esa línea de comunicación a través del sistema. ¿Alguna otra pregunta? Hola, señor Keshe, soy de Hong Kong, en China. En el 202 tallas de buscadores de conocimiento, nos contaste cómo se crea el alma del hombre y cómo absorbe los campos ambientales para nutrir los óvulos fertilizados que continúan dividiéndose y creando en última instancia una fisicalidad completa. Esto sugiere que el alma del hombre posee naturalmente la capacidad de nutrir y crear la fisicalidad. Si ese es el caso, ¿por qué la habilidad parece funcionar o dejar de funcionar después de nacer y separarse del útero de la madre? Tienes un desarrollo de sistemas auriculares de plasma y está en el proceso de establecer un sistema global de campo de plasma. Uno de los objetivos es permitir que los humanos y animales recuperen esa capacidad innata para crear y nutrir nuestra fisicalidad. Mr. Keshe, en la VESOS que estamos haciendo, sí. Y a través del sistema, como dije, con los palestinos, tenemos pruebas del 100% de ello. Se puede hacer en el próximo ciclo. Aquellos de ustedes que nos acompañaron la semana pasada, el viernes pasado, pedimos dos cosas concretas en dos sets y esto se hizo específicamente con un propósito. Por eso elegimos los dos y luego otros dos. Y la tercera sesión del día, la 17, tú apúntala. Entonces, si puedes, y es parte de la estructura de la configuración y la alimentación de huesos que ahora hemos visto, 100% demostrado que es correcto. Y hemos 100% demostrado que es correcto. Nosotros desarrollamos la tecnología y ustedes son los conductores de las pruebas. Ustedes pruébenlo. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, ¿por qué esa capacidad parece dejar de funcionar después de que nacemos, Mr. Keshe? Tengo una frase muy divertida, como lo llamas, para esto. Es muy divertido, pero es parcialmente la verdad al respecto, si lo entiendes. Cuando nacemos, ¿qué hace la madre? ¿Cuáles son las primeras reacciones cuando tu alma es alimentada por ella misma dentro del útero de la madre, en el cordón umbilical? Naces y luego te lo cortan. ¿Qué hace la madre? En la tecnología rusa de nacimiento, a veces, incluso muchos europeos hoy en día hacen esto, mantienen o dan a luz en el agua. ¿Qué pasa si damos a luz en el campo? Que cuando el niño, a medida que atraviesa el túnel del parto, aprende a alimentarse a sí mismo a través de la energía, del nivel de energía. Pero ahora, ¿qué hace la madre? Toma ese cordón umbilical, córtalo y enderezalo lejos de los pechos de la mamá.
No tiene ninguna posibilidad de expandir esa alma, de permitir que el alma alimente la fisicalidad. En el futuro, cuando tengamos incubadoras, pondremos a los niños en ellas para sobrevivir. Nosotros creamos una condición para que inmediatamente se le dé al niño la oportunidad de aprender a usar el alma para alimentarse en sí mismo, porque él viene con él. Entonces, ¿confiaríamos en el pecho de la madre entonces? Sí, traerá muchos cambios una sola vez que aprendamos, y si nos atenemos a eso, entonces no necesitamos depender de la fisicalidad de la leche materna. Todavía recibimos el amor de la madre a través de la emoción. Y si nosotros podemos sobrevivir sin él, pero lo primero que hacemos es amamantarlo. ¿Alguna otra pregunta? Pregunta. Hola, ¿cómo crean las emociones la inercia y para absorber los rayos cósmicos en la felicidad de devolverlo y mantenerlo? Mr. Keshe, eso está ahí. Yo lo entiendo. Esa es la parte de la enseñanza que enseñaremos en los próximos tiempos. Muchos de ustedes lo saben, muchos de ustedes han trabajado con ello, muchos de ustedes lo manejan, pero no ves el principio de ello. Y es por eso que haces esta pregunta. Necesitas la madurez, necesitas un poco más de enseñanza y luego vendrás. Lo que veo, tal vez por finales de este año o a principios del próximo podemos explicar esto, pero necesitan un poquito para entender mejor, necesitamos explicar un poco más y parcialmente con suerte se mostrará en la próxima conferencia. En cierto modo, si llegamos a este punto y la madurez llega allí, la forma en que les dimos las unidades en la conferencia en China, y ustedes decidieron sentarse e irse, por cierto, traerá, te digo que tú, a través de tus pensamientos, manifestarás la entidad físicamente durante otros para ver. Es muy normal, es muy natural, pero eso viene a través de la emoción y lo que llamamos la inercia. Sabes que no está muy lejos si lo entiendes. Creas un tumor en tu cuerpo. Ahora en nosotros creamos la condición de cuerpo fuera de él. Lo creamos dentro de lo que creamos. Y entonces, de lo que creemos. Y entonces, seguro que algunos de ustedes decidirán manifestar a Cristo. Entonces verás la verdad, el rasgo del hombre que todos estaban deseando ver. Y sabemos quién es esa persona. Y lo estoy planeando de esa manera. Tarde o temprano te lo traeré, te lo prometo. Y el Papa lo negará y todos los demás lo harán porque entonces no existen si el hombre al que le diga quiénes son, si está allí, no tiene esencia para existir. Conozco a una persona que lo hará. Estamos estableciendo sistemas para esa eventualidad. ¿Alguna otra pregunta? El desarrollo tecnológico avanza tan rápido que haremos un salto adelante si pasa algo a Irán en una situación por venir. Trasladaremos la presentación a otro destino y seguiremos cumpliendo con lo que dijimos. Pero veamos qué nos deparan los próximos días. Pregunta. Las células se abren y se vuelven transparentes a medida que pasan el estado de materia al estado de materia plasmático. ¿Y cuándo ocurre la transmutación? Mr. Keshe, míralo cuando pase y luego me cuentas. Lo verás muy pronto. Pregunta. Si el evento sucede de lo que había hace un momento y esa es la pregunta. ¿Cuál es el evento? Ah, pregunta. Entre Irán e Israel. Ah, Mr. Keshe, ya está. Ya está en la tarjeta. Solo tenemos que esperar y ver cómo deciden tomar forma. Pero vemos muchas cosas que tienes que entender. Cuando esta gente husmeó en Damasco, simplemente no lo hicieron. Tenían todo preparado para traer la trampa, ¿entiendes? El ataque israelí es lo que ustedes llaman iraníes en la embajada consular, matando a uno de los iraníes de nuevo, a otro en el CEPA iraní, en los líderes del CEPA iraní, no se hizo simplemente por hacerlo. Se hizo totalmente premeditado. Todos los americanos, las ojivas nucleares están orientadas hacia Irán. Estados Unidos dice, no lo sabíamos. Toda una falacia, ya veremos. Y las nuevas tecnologías iraníes mostrarán dónde llegarán esas armas en la Tierra. No es que nosotros no supiéramos y ellos sí, simplemente ya sabes, casualmente por bandearon el... Podrás decirle algo hacia un niño en la escuela, pero no puedes decírselo a personas como nosotros, que nos sentamos en diferentes dimensiones y comprendemos el proceso. Se prepararon ellos mismos, pues, por lo que pasará. Pero la cuestión es que nunca vieron esta nueva tecnología. ¿Cómo y hasta dónde va a llegar? Si Irán decide utilizar la nueva tecnología que nadie conoce, que Occidente no conoce,
No tienen ninguna posibilidad. Si Irán decide utilizar la combinación de ambos, nuevamente no tiene ninguna posibilidad. Y si Irán decide seguir haciéndolo de la manera tradicional, entonces es un caos mayor para los iraníes. Pero todas las ojivas nucleares israelíes, estadounidenses, son un objetivo hacia las ciudades de Irán. Esa fue la orden del Vaticano. El Vaticano no solo paga, sino que hace esto. Es un billete de ida. Pregunta, esa es la pregunta. Si este es un billete de ida y todo cambiará después, y todo cambiará después de esto, Mister, que ya está comprado. Tienes que entender que hay una posición de los israelíes. No tenemos un misil de largo alcance para llegar a Irán, ni aviones para regresar. Entonces necesita repostar tanques que les han dado los americanos. Pueden sus armas a Erbil en Irak, que se acerque. Están utilizando Erbil como base de lanzamiento. Sabemos esto. Tenemos todos los datos respaldados. Trasladaron una gran cantidad de sus militares a Azerbaiyán de Turquía y es muy esperado. Ya hemos visto algo en algunos éxitos, pero lo sabemos muy bien. Tienes que ver que están tratando de venir desde diferentes direcciones para asegurarse de que Irán se ha eliminado. Esta es la piedra angular del Vaticano. El Vaticano quiere ver el final de esto porque tienen un acuerdo diferente. Son como ustedes lo llaman la Meca o la familia saudita. La falsa apertura de la embajada iraní en Arabia Saudita fue solo una apertura falsa, porque ya le estrecharon la mano al Vaticano y por una dirección diferente. Pero ya veremos. Veremos qué combinación se producirá en la próxima. Creemos que en las pocas horas, más o menos, o en los próximos días, a menos que Irán escuche lo que le hemos aconsejado y seguirá el camino que nosotros aconsejamos no divulgar, con lo cual no lo creemos lo que pasó ahora en Damasco. Pregunta, ¿puede el Consejo Universal hacer algo? Mister Keshe, ese es su trabajo. Tienen que ver que llegar a los líderes mundiales, pero hay que entender cuántos de ellos pueden silenciar. Hay un propósito para esta guerra. Ese es el fin de las religiones. Vimos toda la frontera física, se acabaron las guerras territoriales. Ahora ellos son los que abusan del alma. Ellos también llegan a su fin. Solo mira, pregunta, como decimos el día del juicio final, ¿eh? No, no es un día del juicio, es un día tonto. Solíamos tener un programa de televisión en Inglaterra que lo llamo Locos y Caballos. Necesitas un tonto para ensillar un caballo que no debe ser montado. A ver, no va a ser fácil. Las próximas horas, los pocos días estaremos en caos de tecnología de armas y tecnología avanzadas. Todo tiene que hacerse de esa manera. Cuando los americanos trajeron el Ford, ¿cómo lo llamas? El portaaviones en aguas del mar, estaban en aguas del Mediterráneo, dejando claro lo que está por suceder. Dos buques de guerras, portaaviones entrando en escena. Fue para cubrir una cantidad de cosas con su auxiliar mayor. Era obvio lo que iba. No estaban ahí para salvar a los palestinos cayendo al lago. Él estaba ahí para salvar a los judíos cuando tengan que hacerlo, para escapar de Palestina. Observa lo que está por suceder. La forma en que compraron la tierra en pedazos desde 1844 dará sus vidas para escapar de la tierra en 2024. Solo mira el espacio. Ellos se lo hacen ellos mismos. Nosotros no hacemos nada. Solo vemos lo que está a punto de suceder. Esos portaaviones no están ahí para recoger a los palestinos, sino para recoger a los judíos cuando se escapen. Solo mira. Pregunta. Entiendo lo que estás diciendo, Mr. Keshe. Porque querían hacer lo bueno. Todos entendemos, pero hay que mirar. Somos observadores, somos solo observadores. Pregunta. Espero que esta vez se equivoque, señor Keshe. Mr. Keshe, espero equivocarme, pero pregunta, y eso no sucederá. Mr. Keshe, espero equivocarme, pero lo que viene a través de la inteligencia es totalmente diferente. Yo ya os lo dije, la guerra de las últimas guerras viene con las religiones y el Papa no pudo mantener su dedo fuera de esto. Entonces la guerra de Ucrania iba por la paz y los alemanes consiguieron ser involucrados con los ucranianos y desviaron su atención de las finanzas hacia lo que usted llama la guerra para meter a Irán entre los judíos y los musulmanes.
Se van los cristianos y los cristianos estarán a salvo, pero esta vez irán los tres juntos. El escenario está escrito en una manera muy, como ustedes lo llaman. En cierto modo, los israelíes, lo que le hicieron con Palestina, ellos no, es para atraer a los iraníes a ello. Atrajo el Vaticano que quiere poner fin a los tres. Tendremos que esperar y ver qué veremos, que hay que tener, que habrá allí. Y esta vez no es el electrónico, esto es una guerra. Esto era lo que estaba previsto que estuviera allí. Y ya veremos. Espero estar equivocado, pero la inteligencia está confirmando que es diferente a menos que alguien en medio salte y clasifique algo sale. Ya veremos. Veremos qué pasa. ¿Terminamos este día? Pregunta, ¿cuándo se utilizarán los rayos cósmicos? ¿Qué quieres decir con los rayos cósmicos? Dice Mr. Cage. Rick, no estoy seguro. ¿Qué quiere decir específicamente con cuándo se utilizarán los rayos cósmicos? Quizá para la energía u otros fines. Mr. Cage, donde quiera que entendamos cuál es la pregunta, tratamos de responder. Usamos rayos cósmicos todo el tiempo como parte de nuestro trabajo. Llamémoslo el día terminado. Muchas gracias por hoy y esperamos entender un poco más y en las próximas semanas y meses hacia dónde vamos y cómo desarrollamos la tecnología. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene. 532, taller de buscadores de conocimiento del 4 de abril del 2024. Fin.